tema Rusia-Ucrania, la geopolítica a todo lo que da. Creo que nadie como tú para explicarnos por qué es importante prestar atención a lo que ocurre al otro lado del mundo. Pues mira que la cosa está que arde en Rusia, porque luego de que el Sleepy Biden, el presidente de los Estados Unidos, dijera, no sé si de manera intencional o porque se le hayan ido las cabras al monte, dijera que Vladimir Putin es un asesino. Vladimir Putin le contestó pues que le deseaba mucha salud. A los días siguientes le respondió, esto es una noticia que he venido siguiendo porque siempre darle un espacio a las noticias te permite madurar la reflexión. Vladimir Putin le respondió primero que le deseaba salud, segundo que podían verse cara a cara, y tercero, cuando Biden se negó, entonces Putin dijo que León creía que todos eran de su condición y que una persona que desde sus 29 años hasta sus 39 ha estado en el Senado Federal, en los máximos niveles del Poder Legislativo de Estados Unidos, ha sido vicepresidente y ahora vicepresidente, con la trayectoria guerrerista y bélica que tiene Estados Unidos, pues no tenía calidad moral para llamarle asesino a nadie, cosa que me pareció que le puso un periodicazo en el hocico. En segundo lugar, Putin firma una ley que se aprobó en julio del año pasado. Putin tiene 75% del respaldo de la población en Rusia porque ha devuelto el honor, el sentimiento de patriotismo, porque ha elevado también el poder adquisitivo de la clase media rusa y porque ha metido a muchos empresarios que vivían a costillas del Estado ruso en la época de Boris Yeltsin, pues del Estado, sin retribuirle a la nación. Evadían los impuestos, etcétera, y corrompían autoridades. Entonces muchos de ellos ya están en la cárcel. Y esto ha generado que pues el ruso promedio vea con buenos ojos a Putin, lo cual le facilitó que tanto en la Duma como en el Senado, el poder legislativo ruso, se aprobara que Putin pudiera reelegirse en 2024 y en 2036, lo que abre la posibilidad de que se vaya hasta el 2036 como presidente, 2024-2030 para 2036 pudiera salir. Y esto también ha generado, Vicente, que en esta misma ley que firmó Vladimir Putin en estos días, que ya venía aprobada, decíamos, por el Poder Legislativo ruso desde el año 2020, que solamente se puede candidatear para presidente a alguien que nunca haya tenido pasaporte extranjero y que no tenga doble nacionalidad, con lo cual nuevamente retoma la política zarista en contra de la política soviética que había prevalecido en el ideal de la gente que tanto rechazaba a Rusia. Con esto, Rusia manda 3 mensajes. Primero, que está de vuelta en la arena internacional. Segundo, acusa a Estados Unidos de que mientras que por un lado lo va acercando militarmente y también con un aparato de propaganda muy tremendo, por otro lado dice, nosotros solamente tenemos 3 bases fuera de Rusia y estamos específicamente defendiendo los nudos en Kirguistán, en Kazajstán y en Siria, en donde hay células terroristas que están atacando directamente los intereses rusos, mientras que Estados Unidos tiene bases en todo el mundo. Y en el caso particular de Ucrania, Putin acusa a los Estados Unidos de tratar de regresar a la época de la Guerra Fría, porque en Ucrania, pues Ucrania es un estado pivote o un estado tapón. En la teoría de la geopolítica, un estado pivote es el que le sirve a una potencia para desplazarse con más fuerza a otro lugar, es decir, hace como el efecto en el básquetbol, tú avientas el balón a un área definitiva para que llegue más lejos al área donde al otro área de la cancha donde te interese. Entonces, Ucrania puede ser o un estado pivote de Europa para penetrar Rusia, o puede ser un estado pivote, como lo ha sido, de Rusia para penetrar el mercado europeo. Pero también en la teoría de la geopolítica se habla de los estados tapón, y un estado tapón es aquel que se planta como una base de retención del enemigo. En este caso, desde la geopolítica clásica, que estudia los efectos geográficos, los efectos físicos, los efectos espaciales en la causalidad de problemas políticos, Ucrania ha sido utilizada por Estados Unidos y por la Organización del Tratado del Atlántico Norte para frenar el supuesto expansionismo de Rusia, aunque aquí cabe aclarar que históricamente Rusia nunca ha invadido Europa, pero Europa sí ha intentado invadir Rusia, igual que Estados Unidos, de diferentes maneras, de manera indirecta, cercándole a través de la estrategia de la disuasión, el deterrence, y también del cerco. Sin embargo, cuando seguimos la pista del dinero, querido Vicente, nos damos cuenta, por ejemplo, de que casi el 90% de todos los gasoductos con los que Rusia provee a Europa del gas ruso, que es súper necesario para los europeos. Mira, por ejemplo,
hasta el 66% del gas que consume el Reino Unido viene de Rusia y pasa por Ucrania. El 36% del gas que consume Francia viene de Rusia y pasa por Ucrania. Francia el 23%, Italia el 27%. Y bueno, los 10 países que están entre Austria, República Checa, Eslovenia, Croacia, Serbia, estos, incluso Bulgaria, Rumania, incluso consumen hasta el 50% de su gas, que prácticamente viene de Rusia y pasa por Ucrania. Pero ¿qué crees? En Ucrania hay un problema de huachicoleo. Ahora que la gente ya sabe qué es el huachicoleo, porque Ana Lilia Pérez y otros investigadores, y bueno, en las mismas mañaneras se ha hablado mucho de que México ha padecido mucho del huachicoleo en sus oleoductos, pues esto pasa con algunos grupos en Ucrania, y cuando los europeos, Reino Unido, Alemania, Francia, le reclaman a Rusia, Rusia lo primero que dice es que ustedes están potenciando a Ucrania, el gobierno de Ucrania de alguna manera protege o no persigue a los guachicoleros ucranianos que finalmente hacen de las suyas por esos oleoductos y gasoductos. Total que al fin de cuentas, Rusia está jugando una estrategia muy interesante de ganar, en el sentido de que intenta que se ponga orden en Ucrania y no quiere que por nada del mundo Ucrania se convierta en un miembro más de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y dice que cualquier intento de Europa, de Estados Unidos y de Canadá por convertir a Ucrania en miembro de la OTAN será prácticamente considerado en Rusia como una declaración de guerra. Pero por otro lado, juega con el tema del gas. Aquí entra la geopolítica dura y pura, porque incluso, Vicente, Europa depende hasta en un 30% de todo su consumo total del petróleo que viene de Rusia, que es la segunda potencia petrolera del mundo después de Estados Unidos, pero depende únicamente del 3% del petróleo de Estados Unidos, con lo cual te habla de que la geopolítica en esta región del mundo juega un papel muy importante en este momento a favor de Putin, a favor de Rusia, y con la noticia de que Putin se va a quedar hasta el 2036 si una enfermedad o la muerte repentina no le llega antes, y eso significa que va a poder consolidar dos grandes proyectos: el proyecto de limpiar de guachicoleros Ucrania, y segundo, el proyecto del Nord Stream 2, que el Nord Stream 2 es un gasoducto que va desde Rusia, cerca de Finlandia, por el mar Báltico, hasta el norte de Alemania, y con eso va a generar tres cosas: le va a vender gas de más calidad a Alemania, más barato y más rápido. Y incluso esto ya generó que reaccionara también la administración Biden, que creíamos que tenía una política distinta de la de Trump, pero que igualito que la de Trump ha exigido a Alemania que reconsidere parar esa obra, porque dice te va a hacer más dependiente del gas ruso, y por otro lado mejora también la imagen de Rusia frente a Europa, porque tú, siendo líder de la Unión Europea, pues prácticamente enganchas a Rusia. La respuesta de Alemania no se hizo esperar, y Alemania le dice desde hace un año: ¿sabes qué, Estados Unidos? Es que esto es parte de mi interés nacional, que me vendan un hidrocarburo que en los inviernos se vuelve esencial, que me lo vendan de mejor calidad, más barato y con más rapidez de lo que tú o tus aliados en la región me lo pudieran vender. Es un tema de seguridad nacional, y en ese sí no permito que se meta ni Estados Unidos ni cualquier otro país, porque además, pues Alemania es un país súper industrializado y requiere de los hidrocarburos para seguir impulsando su industrialización. Por aquellos, Vicente, que dicen que el mundo civilizado y el primer mundo está virando a las energías renovables, pues mira, esta mega obra del Nord Stream 2 que hay entre Rusia y Alemania desde hace un año, de 1,200 kilómetros por el mar Báltico, está a punto de concluir. ¿Cómo ves? Pues qué interesante todo esto que nos planteas, y que tiene una repercusión, lo entienda uno, ¿no?, de este lado del mundo, ¿no? Qué interesante cómo nos haces este análisis, profe. ¿Con qué cerraríamos?